Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Y gracias a los que están conectados por interesarse en este tema esta mañana. La idea, digamos, que hagamos una conversación relajada sobre estos temas contingentes desde el punto de vista tributario. Ha sido un tiempo bien movido en términos tributarios. La idea es conversar sobre lo que se está hablando en el Congreso, sobre las negociaciones políticas que se están dando en este minuto para tener piso político y poder aprobar los proyectos tributarios del gobierno. Y por otro lado, vamos a hablar de los procesos de renta habituales, algunos temas que hay que siempre tener en consideración, algunas recomendaciones que como equipo queremos entregar a toda la red de empresarios que están conectados en este minuto. Haciendo un poquito de historia reciente, en marzo del 2023 se rechazó la reforma tributaria presentada por el gobierno y eso significó que no se podía legislar durante un año sobre el tema. Sin embargo, el gobierno hizo todo un tema de negociaciones durante el año y ha presentado, ha dividido su proyecto original ya y lo ha catalogado como pacto tributario, en el cual va a consistir en distintos proyectos que se van a presentar. Hay uno que ya se presentó, que fue en enero, que está orientado a lo que es principalmente cumplimiento tributario, y hay otro que se está conversando que sí va a traer cambios en las determinaciones de impuesto a la renta, tanto de las empresas como de las personas. ¿Ya? Bien, vamos a partir un poco haciendo la cronología. Eh, en enero del 2024, recientemente, se ingresó el proyecto de obligaciones tributarias dentro de este marco del pacto fiscal. Y acá lo que busca principalmente es aumentar la recaudación mediante el cumplimiento tributario. De alguna forma, el objetivo es disminuir la evasión, elusión, la informalidad. Hay un foco importante en disminuir la informalidad y también modernizar las prácticas tributarias. Adicionalmente, se está conversando en este minuto un segundo proyecto a ser presentado. También dentro de este contexto del pacto fiscal. Y acá sí tenemos cambios en algunos procesos de renta, hay cambios en la determinación de impuestos tanto corporativos como de las personas. Adicionalmente, otros ítems que iremos conversando a lo largo de esta charla, ¿ya? Y también en marzo, actualmente estamos con todo lo que es el proceso de operación renta, que es el llenado de la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, perfecto de que ahora prontamente, ya la próxima semana, a partir del 1 de abril, tenga en su base todas las propuestas de declaración de las personas naturales. Y esto consiste básicamente en el envío que los distintos agentes tenemos que enviar envío de información a través de formato de declaración jurada, perfecto, digamos, de que llenar esta base de datos de impuestos internos se puedan hacer los cruces correspondientes. Declaraciones juradas que envían las empresas, declaraciones juradas que envían los bancos, instituciones financieras y distintos organismos con el objeto, ¿cierto?, de llenar esta base de datos, impuestos internos arme las propuestas y después hagan los respectivos cruces tributarios y ahí donde saltan las observaciones, inconsistencias, etcétera, etcétera. En ese proceso estamos. Partamos conversando un poco a nivel de titular sobre estos proyectos del pacto fiscal y partamos con el proyecto de obligaciones tributarias. Vamos a revisarlo muy por encima con el objeto, digamos, de a modo de titular los principales contenidos que tiene. Y una vez que esto se transforme en ley y haya un tema más firme, obviamente ahí junto con Pite vamos a estar seguramente realizando un nuevo webinar para revisar en detalle las implicancias tributarias que esto conlleva una vez que salga, digamos, del Congreso aprobado, o si es rechazado, digamos, no hay que esperar un año más y probablemente ya un siguiente gobierno el que va a hacer algún cambio tributario. Este proyecto de obligaciones tributarias pone su foco
en distintos ámbitos, y uno de ellos, ya uno de los principales, pone foco en en la planificación tributaria agresiva. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto de alguna forma? Que esto viene no solamente un foco tributario que pone este gobierno, sino que han puesto también gobiernos anteriores, reformas tributarias anteriores, y ha nacido, así como nacieron las normas antilusiones, ha nacido el catálogo de esquemas tributarios que lanza el Servicio de Impuestos Internos y actualiza siempre, y de alguna forma está orientado a estas planificaciones tributarias. ¿Y a dónde va a colocar el foco este proyecto? ¿Dónde pone el foco? Pone el foco es que cuando yo me reorganizo y hago una reorganización empresarial, no solamente tengo que tener un foco en una optimización tributaria, disminución de impuestos, sino que el foco principal debe estar en la legítima razón de negocio. Eso es. Yo cuando hago una reorganización tengo que tener muy claro cuál es la legítima razón de negocio que hay detrás de esto. Y esa legítima razón de negocio puede ser que necesito cambiar mi estructura porque quiero agregar nuevos inversionistas, quiero sacar a la propiedad parte del capital, incluso legítima razón de negocio, Impuestos Internos ha aceptado temas familiares, en empresas familiares, de continuidad, digamos, de las empresas familiares, como que son legítimas razón de negocio, con el objetivo de continuar el patrimonio familiar o también de poder conservar esa fuente de renta que es la empresa familiar. Entonces, hay distintas eh, razones de negocio por las cuales a nosotros nos puede llevar a una reestructuración, a una planificación tributaria, y eso hay que tenerlo en cuenta como principal razón, no el tema impositivo. Adicionalmente, ¿y dónde va a colocar el foco acá? Lo va a colocar en la norma, de alguna forma, que quienes nos dedicamos a esto, nuestra norma que tenemos que revisar y cumplir cabalmente en esta reestructuración es el artículo 64 del Código Tributario, que justamente habla de las facultades de tasación del Servicio de Impuestos Internos de estas reorganizaciones, y ahí uno coloca el foco de hacer un cumplimiento exhaustivo de la norma. Van a haber modificaciones ahí en las facultades que tiene Impuestos Internos para tasar. Es decir, ¿qué significa esto? Que yo no puedo vender un inmueble, una cosa, derechos a cualquier precio si eso va a tener efectos tributarios. Entonces, ahí entra la facultad de tasar de Impuestos Internos y dice, no, tú lo que vendiste a 200 vale 1000, por lo tanto, págame el diferencial de impuestos que te correspondía pagar. Adicionalmente, hay un tema que es una norma antigua que es muy buena, que también es parte, digamos, de modificación en este proyecto de reforma tributaria de las obligaciones, que no sé si han escuchado, que es la devolución de IVA por compras de activos fijos. La devolución de IVA por compra de activos fijos es que si tú haces una inversión importante en activos fijos y te quedas con remanente crédito fiscal, que ves que no vas a poder deducir en el corto plazo, vas y le pides al Servicio de Impuestos Internos la devolución, con el objetivo de reintegrarlo a futuro mediante tus débitos fiscales que genera el negocio. Sin embargo, últimamente, y con los cambios que ha habido en el tema del IVA de los bienes inmuebles, este artículo, este 27.10, este beneficio de devolución de IVA por compra de activos fijos, de alguna forma lo han estado usando exhaustivamente quienes se dedican a invertir en bienes inmuebles. Y quizá no es la mejor forma en el sentido de que, no sé, como un tema, un ejemplo les voy a colocar, hace un tiempo atrás me salió una publicación en Instagram en donde una consultora ofrecía el servicio de recuperar este IVA soportado por la adquisición de bienes inmuebles, pero para que quede grabado ahí IVA el inmueble, tiene que arrendarse amoblado. Entonces, no solamente te hacía la asesoría de recuperar este impuesto, este IVA soportado en la adquisición de la compra, sino que adicionalmente te amoblaba con un paquete tributario, pack de muebles tributarios para que te devuelvan el IVA soportado en la adquisición del activo fijo. Y de alguna forma, esas son las razones que Hacienda
ha tenido en cuenta para disminuir los plazos de reintegro de esta devolución, que igual van a ser plazos amplios, se está hablando de 10 años, pero en el mundo inmobiliario, si tú soportabas eh, un IVA de 15 millones al comprar un activo, lo arrendabas en 300.000 pesos, porque adicionalmente a eso hay que deducir de la base impositiva el terreno, podías estar haciendo restituciones de, no sé, 47.000 pesos si arrendabas el inmueble en 300.000 pesos, 47.000 pesos mensuales. Entonces te demoras mucho en restituir ese IVA. Entonces lo que está proponiendo Hacienda acá es limitar el plazo de reintegro de esta norma. Y una norma muy buena cuando tú tienes que hacer como empresario una inversión importante en activo fijo, adquirir flota de vehículos, hacer una nueva planta, etcétera, que si te quedas con un remanente vas, lo pides y rápidamente el Servicio de Impuesto Interno, después de una fiscalización, tiene que pronunciarse sobre si se aplica o no la devolución de eso. Bueno, todo eso está en esta norma de este proyecto de obligaciones tributarias, específicamente en el ítem de las planificaciones tributarias agresivas. Otro foco que está colocando es en la modernización de la administración tributaria, dotándola de nuevas herramientas, principalmente en temas electrónicos, de alguna forma que la notificación ya sea a través de correo electrónico y esa sea la norma. Y quizás el cambio más relevante es que las unidades del Servicio de Impuestos Internos te podrían revisar cuando tú eres un grupo económico fuera de su jurisdicción. Esto quiere decir que si tú estás en la unidad de Puerto Montt y tienes una sociedad en Santiago, la misma unidad de Puerto Montt te podría revisar eh, cualquier empresa, digamos, de tu grupo económico, cosa que en la actualidad no se puede hacer. Esos son como lo principal dentro de la modernización de la administración tributaria y los tribunales tributarios aduaneros. Y el foco también está en el control de la informalidad. Acá, sobre todo en el tema de lo que es el rubro de las ventas por Internet, a través de Marketplace, hay una serie de medidas que se van a tomar en ese sentido que están en este proyecto. Bueno, ya no hay extensión para compras de IVA, de IVA por compra en el extranjero, un tema, ese es un tema. Cuando uno compraba montos pequeños por Amazon o una plataforma extranjera, eso está exento de IVA y ahora ya todo va a pagar IVA. Y adicionalmente está instruyendo, o esta norma lo que instruye a los bancos a informar a aquellos contribuyentes que reciban 50 transacciones de un RUT distinto dentro de un mismo mes, o 100 dentro del semestre. De alguna forma los bancos, Impuesto Interno a través, recibe información de los bancos, o debiera recibir información de los bancos respecto a esos cuentas correntistas que reciben diversas transacciones de distintos RUT. Como así, ojo, que ya los informa para aquellos saldos en cuenta corriente superiores a 1.500 UF. Ya eso partió desde la operación renta pasada. Y es un tema ahí también que hay que revisar, que muchas veces sobre todo en la pyme se da en que necesito salir de algún apuro y voy y presto mi cuenta corriente para usar o trabajar con temas de la empresa. Al tener saldos altos, eso se informa a impuesto interno y si no te concuerda con tu declaración de impuesto personal que tú tengas esos saldos, vas a salir llamado para un tema de justificación de inversiones. Y eso ya está desde el año pasado y efectivamente los bancos están informando esos saldos y te sale si tú revisas tus agentes retenedores, si el banco informó, no solamente te está informando inversiones, depósitos, sino que también saldos en tu cuenta corriente superiores a las 1.500 UF. De alguna forma los bancos, el foco está en la información que están enviando los bancos en este minuto. Este proyecto también se está enfocando en términos de mayores penas para los delitos tributarios. Si ustedes revisamos la prensa del 2023, salieron delitos tributarios millonarios, productos de principalmente la utilización de documentos falsos. Entonces, si bien eso ya en la norma actual hay sanciones penales, en el proyecto está el aumento de estas sanciones penales. Y esto final se está enfocado
principalmente la utilización de documentos tributarios falsos y facturas falsas. Y este tema siempre se va a detectar. Es imposible que alguien que utilice facturas falsas no sea detectado. Con los temas electrónicos, inmediatamente te saltan las observaciones de IVA dentro del mes. Contribuyentes con comportamiento irregular, que no han pagado sus impuestos, y ahí te entras en un proceso de fiscalización. Entonces, es imposible, con la tecnología actual y los cruces que hace el Servicio de Impuestos Internos, que no te vayan a pillar cuando se cometen este tipo de delitos. Y dentro de la legislación, el tema de la utilización de documentos tributarios es lo que tiene sanciones penales. También hay nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente, con un poco de compensar, ¿cierto?, las mayores facultades del Servicio de Impuestos Internos. Y también se viene un proyecto de regularización de obligaciones tributarias, que es facilidades de pago principalmente. La principal deudora de impuestos en Chile es la PYME. Entonces hay una serie, digamos, de medidas que busca aliviar las regularizaciones tributarias de las pymes con tesorería. En el fondo, condonaciones de multa de intereses, menores tasas. Y también hay un fortalecimiento de los organismos fiscalizadores. Que está orientado principalmente a una mayor dotación de personas y también aumento en la capacidad tecnológica. ¿Ya? Todo esto, de alguna forma, este proyecto se enmarca en cumplimiento tributario y para eso, digamos, se busca también fortalecer las instituciones como Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, Aduanas, etc. Otro de ese proyecto que vimos anteriormente ya está discutiéndose actualmente en el Congreso. Y también hay una segunda parte, que es el pacto fiscal, ya que esto se está conversando, se está negociando. Hay distintas negociaciones con los partidos políticos, que de alguna forma esto que se quiere llegar, o este proyecto al que se quiere llegar, sí trae modificaciones importantísimas en la que es la determinación de los impuestos. Y dentro de eso, ya se quiere disminuir la tasa corporativa del 27 al 25%. Esto es para las empresas del régimen semi-integrado, que están en un 27 y se quiere igualar al régimen ProPyme. Ya ese es como el dulce del proyecto, ya una disminución del impuesto corporativo. Eh, También lo que busca y lo que se está conversando es un aumento de las ganancias de capital por la venta de acciones con cotización bursátil. Esto ya está en una tributación del 10%, pero lo que se busca aumentar, y esto es un tema que vienen, no solamente este gobierno, sino que los distintos ministros de Hacienda han querido aumentar la tributación de este tipo de venta, el mayor valor en la venta de acciones con presencia bursátil. Y acá uno de los temas quizá que más salió en la prensa, que más discusión ha generado, que es el aumento del impuesto a las personas que tienen rentas sobre 4,5 millones. 4,5 millones salió en la prensa esta semana mediante un acuerdo que hubo con la DC, pero antes era desde 3,2. De alguna forma lo que se cambia es los tramos del impuesto global complementario, con el objeto de gravar con una mayor carga impositiva aquellas rentas superiores a 4,5 millones de pesos. Entonces, como ven, este proyecto que se busca presentar, que en el cual se está negociando, se está buscando el apoyo político, sí trae cambios en temas impositivos. El proyecto que revisamos anteriormente era solamente cumplimiento tributario, y aquí sí ya hay cambios, digamos, en temas impositivos, en términos de tasa, en términos de tramo, y de alguna forma esto es un proyecto que busca recaudar mediante la eliminación de beneficios o el aumento o cambio en los tramos. Y acá hay otro tema
que se busca limitar los beneficios del DFL2. Y también son distintos gobiernos o proyectos a lo largo de la historia reciente que han buscado limitar el beneficio. ¿Quién fue la primera reforma tributaria que limitó este beneficio? Fue Piñera 1, cuando hizo la reforma tributaria después del terremoto. Antes de Piñera 1, los inmuebles con que estaban acogidos a DFL2 gozaban de una serie de beneficios, ya en términos de impuestos de contribuciones, de impuestos timbre de estampilla, herencia, pero el más potente de todo era que la renta obtenida por los bienes raíces acogidos al DFL2, antes de Piñera 1 no tributaba. Tú podías tener uno, dos, tres, los que quisieras, y nunca tributabas, y los podías tener ya sea a través de persona jurídica o persona natural. Eso cambió con la reforma tributaria de Piñera 1 y solamente se limitó a 2 inmuebles por persona. Las personas jurídicas pasaron a pagar siempre. Pero esto también es un beneficio que solamente quieren dejar para los tramos desde los ingresos medios hacia abajo y limitar el beneficio para los ingresos altos. Y esto también va acompañado con una limitación a la rebaja de intereses por crédito hipotecario a un solo crédito. Ahora hay un tope, pero ese tope lo puedes usar en múltiples créditos. Ahora lo que quieren dejar solamente es a un crédito ese beneficio de rebaja de los intereses del crédito hipotecario. Esto va aparejado también de una fuerte fiscalización, y ojo con esto, que es uno de los temas que Impuestos Internos va a colocar foco en la fiscalización, porque este gobierno, desde la primera reforma que presentó Marcel en marzo, le coloca foco al cumplimiento tributario de las rentas provenientes de los bienes raíces. La reforma tributaria que presentó Marcel y que fue rechazada traía un foco en ese cumplimiento tributario. Y ahora, dentro del plan de fiscalización que se viene para este proceso de renta, hay un plan que busca, digamos, el correcto cumplimiento tributario de las rentas de bienes raíces, que de alguna forma se haga una correcta declaración de esos ingresos. Adicionalmente, se busca reducir los topes de venta de renta presunta, que también es una discusión de larga data. Cada gobierno ha querido reducir o eliminar esta extensión de la renta presunta. Ahora se vuelve a la carga otra vez. Lo que se busca acá es reducir el límite de ventas. Y acá es un tema que ha pasado, que no se ha discutido mucho, ¿no? En la prensa no se ha discutido mucho, se ha enfocado más bien la discusión a nivel de prensa en el aumento de impuestos a las personas, pero acá otra vez se vuelve a buscar desintegrar el sistema tributario. Recuerden que el sistema tributario chileno es un sistema integrado, significa que el impuesto que paga la empresa lo utilizan los socios contra sus impuestos personales. Pagas tus impuestos y si sobra, el vuelto es tuyo. Entonces, te llega mediante una devolución de impuestos. Entonces, acá lo que se busca es nuevamente desintegrar el sistema mediante el impuesto a la distribución de dividendos, a la primera distribución. Con esto, de alguna forma, lo que se busca es gravar los impuestos que están en estructuras societarias tipo pirámide. Y también se busca un impuesto a al dividendo que llega a la persona natural. Y esto es nada más que la desintegración del sistema. ¿Cuál es el dulce? ¿O cuál es, digamos, el dulce para poder desintegrar el sistema? Es que finalmente lo que va a pasar es que la carga total, el tramo más alto, actualmente está en un 44. Si tú distribuyes dividendos y tienes otras rentas, puedes llegar a pagar hasta un 44% como máximo de impuestos. Y con esto llegarías a pagar a un 39%. Pero de alguna forma, recuerden, acá hay un tema de que los gobiernos desde Bachelet 2, con la reforma Arena,
quisieron desintegrar el sistema. No se hizo, finalmente ahí salieron dos sistemas tributarios, uno desintegrado, uno integrado. Piñera los volvió a integrar completamente y en la primera reforma que presentó Marcel, que fue rechazada, también se pretendía desintegrar y ahora otra vez se vuelve a la carga con el objeto de desintegrar el sistema. Eso es con los temas de esta, pero todo esto está a nivel de conversaciones. Esto es lo que se está conversando en el mercado, se está conversando Hacienda, negociando con los distintos partidos políticos. ¿Ya? Pero esto finalmente, esto es lo que se busca armar un proyecto atacando todos estos puntos para efecto, digamos, de los cambios en la estructura de renta, tanto impuestos de personas como de empresas. Eso con el tema de lo que se está conversando, de lo que se está discutiendo a nivel de, tanto en el Congreso, ya ingresado en la Cámara, como a nivel de pasillo de negociaciones. Ahora vámonos a lo que sí tenemos que hacer y cumplir ya en este proceso, que es el sistema, que es el proceso de renta, que actualmente estamos inmersos, metidos ya en marzo, como les decía anteriormente, llenando esta base de datos del Servicio de Impuestos Internos. Pero acá hay un proceso que no dura 2 meses, no se hace en marzo ni abril, o por lo menos nosotros en Elbrus es un proceso que atacamos durante todo el año con nuestros clientes, porque durante el año tenemos que analizar, tenemos que proyectar, tenemos que hacer las cosas bien en términos impositivos, ¿ya? Y solamente llegamos ya con los temas resueltos a marzo y abril, con solamente ya el envío de la información. Pero acá hay un proceso que no se puede, y ustedes hay consejo a los empresarios que están conectados, no es un proceso que se tiene que llevar en 2 meses, sino que es un proceso que se tiene que ver durante todo el año. Como les comentaba, va muy indexado a las proyecciones de la empresa, a las proyecciones de venta, a sus eh, iniciativas de inversión, y un tema que se tiene que ir estudiando, ya analizando durante todo el año, todo el año. No es un tema que solamente se deba ver en estos últimos 2 meses. Y bueno, ahora de alguna forma ya se está cerrando este ciclo con el envío de declaraciones juradas y ya en el mes de abril se empieza con el llenado del formulario 22. Y acá también es súper importante que se haga un correcto proceso tanto a nivel de las declaraciones juradas, que estén correctamente aceptadas, y también un correcto proceso a nivel de llenado de formulario 22. Se llenen las líneas correctas, se informen los créditos correctos, cosa que de alguna forma también se logre la menor disminución de errores por observaciones. Siempre la renta o los procesos de renta van a estar afecto a alguna observación por parte del servicio. La idea es que se disminuya, ese riesgo sea el menor posible, pero siempre, digamos, puede saltar alguna observación dentro del proceso. También nosotros, como dentro de Elbrus, hemos detectado errores en el llenado del formulario 22 que tiene relación con los créditos. Eso es muy importante. Recuerden, como les decía anteriormente, el sistema tributario chileno es un sistema que está integrado, que el impuesto que paga la empresa es crédito contra los impuestos de los socios. Entonces, si no se registran bien estos créditos, de alguna forma se está dejando plata sobre la mesa para los impuestos después de ustedes como socios, como contribuyentes finales. Y como les decía anteriormente, si ese crédito logra pagar todos sus impuestos personales y te queda un vuelto, ese vuelto te llega directo al bolsillo mediante una devolución de impuestos. Yéndonos a este proceso de la integración, actualmente y desde el 2020 nosotros tenemos distintos sistemas, digamos, sistemas tributarios, que uno es el parcialmente integrado, 14A, que son aquellas empresas que venden
en promedio más de 75.000 UF. También tenemos el ProPyme, que este es mi favorito, que son aquellas empresas que venden en promedio menos de 75.000 UF. Y luego tenemos el transparencia tributaria, enfocado principalmente a empresas de menor tamaño, dado que acá no existe integración, la empresa no paga impuestos, sino que lo paga directamente la persona como impuestos finales. Y por último tenemos la renta presunta, que como les decía anteriormente, es un sistema que los distintos gobiernos han limitado y quieren limitar aún más. En cuanto a la integración de los créditos, el semi-integrado te permite usar el 65% de los créditos, el ProPyme el 100%, ahí está, 100% integrado. El transparencia tributaria no tiene crédito porque la empresa no paga, sino que te va directamente al global complementario. Y por último, la renta presunta también significa el 100% del crédito. ¿Ya? ¿Por qué es importante este tema de los créditos? Recuerden que este tema de los créditos es lo que usan ustedes también como lo usan contra sus impuestos finales. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Antes de pasarme a esta etapa, hay un tema que les quiero comentar que es importante que vean durante este mes, el mes de abril, es que ya tenemos desde el 2020 con este sistema tributario, y hay un periodo en que nosotros ya nos podemos empezar a cambiar de régimen tributario. Sí, cuando partió la norma, yo estaba obligado a estar en el semi-integrado, producto de las ventas que tuve en el pasado, tengo que evaluar en este minuto si quizás me puedo cambiar. Me puedo cambiar al ProPyme, principalmente al ProPyme, es el que yo evaluaría, si me puedo cambiar. Ya sea porque me han disminuido las ventas, no, la economía no ha estado de la mejor forma y quizás se da la oportunidad de poder cambiarme de régimen tributario y en vez de tener un 65% del crédito, puedo usar el 100% del crédito y también recuerden que la tasa del ProPyme está reducida. Un 10% para el año comercial tributario 2024, un 12,5% para el año siguiente y vuelve el año 2025 al 25%. Entonces, acá se puede ya dar la evaluación para que lo hagan, es que quizás si estoy en el régimen tributario semi-integrado, que es un sistema más costoso, tanto para la empresa como para el dueño, puedo tener la posibilidad de cambiarme. O quizás no estoy cumpliendo, en este minuto quizás estoy en otro caso, quizás no estoy cumpliendo los requisitos para estar en el ProPyme y me tengo que cambiar al semi-integrado. Ahí hay un tema con las normas de activo fijo, ya que también es importante evaluar, que de alguna forma yo puedo restituir mi activo fijo que deprecié instantáneamente en el ProPyme y lo podría volver a depreciar en el semi-integrado. Ahí hay un tema en la norma que hay que mirar y que puede ser muy beneficioso cuando me tengo que cambiar de un ProPyme a un semi-integrado. Y cuando me cambio de un semi-integrado a un ProPyme, también hay muchos beneficios en este cambio, ya que me permite llevar a gasto las existencias, me permite llevar a gasto los saldos que tengo de mi activo fijo. Por lo tanto, se abren oportunidades en este proceso en que ya yo me puedo empezar a cambiar ya de régimen tributario si es que cumplo los requisitos. ¿Ya? Así que se los dejo y esta evaluación se tiene que hacer hasta abril, yo puedo hacer los cambios. Vamos con nuestro proceso, cuáles son las etapas de este proceso y que salga un proceso de renta, como les decía anteriormente, exitoso. Y es un proceso de renta, insisto, que no se puede ver ni en marzo ni en abril, sino que es un proceso de renta que yo tengo que partir viendo durante todo el año con mis asesores, con mi contador. Esta es la etapa netamente de conclusión. Actualmente en marzo se está llenando toda la base de datos del servicio, declaraciones juradas, importante que estas estén aceptadas. Si no están aceptadas y tienen alguna observación, poder subsanarlas antes de la conclusión del proceso. Principalmente, recuerden que ahora hay ciertas declaraciones juradas que son automáticas, la de honorarios automática y la de sueldos también automática que se cruza con la información que se envió mediante los libros a la Dirección del Trabajo. Entonces, si ese proceso de envío de libros está correctamente,
el proceso de la declaración jurada también va a estar. De alguna forma hay distintos ya actores integrados dentro de este proceso. También está la declaración jurada de los retiros y dividendos hacia los dueños de empresas y la correspondiente utilización de los créditos. Eso te afecta directamente en tus impuestos personales y es importante que se utilicen correctamente los créditos, que se informen correctamente los créditos, porque eso incide directamente en tu declaración, en la declaración de impuestos personal del empresario ya persona natural. Bueno, tenemos la determinación del impuesto corporativo, declaración del formulario 22, lo que les comentaba anteriormente, el formulario se llena adecuadamente. Cada código del formulario va enlazado con una información del Servicio de Impuestos Internos. El código de activo fijo va enlazado con los formularios de IVA que se enviaron durante todo el año en el correspondiente código de compra de activo fijo. ¿Qué más? El código de compra de insumos va relacionado con el registro de compras de la compañía. El código de remuneraciones va relacionado con la declaración jurada de la 1887. El gasto de arriendo, ojo con el gasto de arriendo, también se pone foco en la declaración jurada de arriendo, justamente con el objetivo de que Impuestos Internos tengan la información para poder, de alguna forma, fiscalizar el cumplimiento tributario producto de las rentas de bienes raíces. También está la determinación del impuesto global complementario, que esto ya es el impuesto de las personas, y su correspondiente declaración. Ya acá viene los sueldos, todo lo que es renta de segunda categoría, honorarios, créditos, producto de los dividendos, algunas rebajas tributarias, los intereses pagados por los créditos hipotecarios, etc. ¿Y cuáles son las fechas del proceso? Las fechas del proceso actual es que todo lo que se envíe o las devoluciones de impuestos que se soliciten entre el 1 y el 8 de abril, llega la devolución el día 26. La segunda tanda parte entre el 9 al 19 de abril y eso llega el 14 de mayo. Luego tenemos la tanda del 20 al 26 para pago el 20 de mayo. Y por último, el tramo final es desde el 27 al 10 de mayo y eso se devuelve el 28 de mayo. Si eso mediante es con depósito. Si tú pides cheque, todo te va a llegar el 30 de mayo. La habilitación de pago parte entre el 8 y el 30 de abril. Como recomendación, las personas naturales, sobre todo quienes tengan quizás algún tipo de inversión en instrumentos financieros, la ideal es que no declaren los primeros días de abril porque todavía los distintos agentes retenedores están adecuando la información y podrían cambiar y de alguna forma tener una observación en su declaración de impuestos. Idealmente que la envíen al final de la segunda tanda, luego del 15 de abril, ya con eso ya hay la cantidad de errores disminuye sustancialmente. Algunos beneficios, algunos tips en este proceso, la verdad es que cada día son menos, ¿ya? Pero hay algunos que según el régimen tributario que ustedes tengan son bastante potentes todavía y se pueden utilizar. Eh, Uno de ellos, y de alguna forma nosotros lo incentivamos mucho en Elbrus a usar, es el beneficio de la reinversión. Este beneficio de la reinversión, un poco de historia, a mí me gusta no solamente la tributaria, sino que el contexto y la historia de cómo se fueron de alguna forma gestando los distintos beneficios y las distintas estructuras del sistema. Este beneficio nace producto de que en la reforma tributaria de Bachelet 2 se elimina el FUT. Y el FUT siempre se habló que era una importante herramienta de inversión y reinversión dentro de la economía chilena. Se creó este beneficio, que es un beneficio bastante potente, ya que se los voy a explicar en detalle en las siguientes láminas. Es mi beneficio favorito para aquellas empresas que cumplen el requisito de usarlo, porque te permite una postergación de los impuestos. Finalmente, eso es una postergación. Depreciación inmediata o instantánea para las inversiones en activos fijos siempre que esté bajo el régimen PROPYME. Esto no aplica para el régimen del semi-integrado.
hasta el 31 de diciembre del 2022 estaba la depreciación instantánea también para el régimen tributario semi-integrado, pero eso ya no aplica. A lo más podrías usar en un régimen semi-integrado la depreciación acelerada, ¿ya? Pero no es mucho más. En cambio, en el ProPyme, y por eso les decía anteriormente, vean la opción, si se pueden cambiar de régimen, ya pasaron, ya hemos pasado 3 años con la nueva estructura tributaria. La economía no ha estado buena, por lo tanto, quizás a muchas empresas le ha bajado la venta y podrían estar cumpliendo el requisito de irse al ProPyme. Y hay un incentivo potente, que en el fondo las compras de activos fijos se rebajan inmediatamente para efectos tributarios. Pero acá, esto es para efectos tributarios, porque acá voy a mezclar la parte financiera. Yo en mi balance, si me compro un activo, lo tengo que reflejar al valor me cuesta, lo que vale el activo, con su depreciación financiera, y la deducción la voy a hacer para efectos tributarios, que va a ser extra contable. Por lo tanto, puedo tener perfectamente una utilidad en mi balance para términos financieros, pero producto de la aplicación de la norma podría tener una pérdida tributaria. Y no se asusten en usar esa norma y que vayan a salir con pérdida tributaria y que después vayan y digan, quizá no, es que el banco no me va a tomar en cuenta si tengo pérdida tributaria. No, tú tienes pérdida tributaria porque usaste un beneficio, pero sigues manteniendo una utilidad financiera y una posición financiera con los activos a su valor justo. Y esto los bancos de alguna forma lo han entendido y muchas veces no solamente te piden el balance de la carpeta tributaria, sino que te piden la determinación del impuesto. Entonces, con esto ya la banca lo entendió, porque de alguna forma se le quitó muchas opciones de validación a la banca con los cambios. El formulario 22 ya no es tan detallado como antes y de alguna forma se basa en ciertos códigos y te piden a veces la determinación tributaria para hacer esta conciliación entre el resultado financiero que tuvo la empresa y esta posible pérdida tributaria o base tributaria mucho menor para efecto de calcular los impuestos. Otro beneficio también orientado al tema de el activo fijo es el crédito por compra de activo fijo. Tú compras un activo fijo y tienes un crédito que va entre el 4 y 6% del valor de adquisición, y eso siempre y cuando para empresas que vendan menos de 100.000 UEFs en promedio en los últimos 3 años. De alguna forma se han ido reduciendo los beneficios, ya casi no quedan beneficios para las empresas que vendan más de 100.000 UEF. Los beneficios se están enfocando ya sea en el ProPyme o con un rango de venta hasta 100.000 UEF. Porque hasta el 31 de diciembre del 2022, tú este crédito por compra de activo fijo lo podrías usar en todas las compañías. Ya solamente está limitado a empresas que vendan menos de 100.000 UEF. Y también un beneficio si te tocó hacer alguna inversión relevante en activo fijo, no solamente puedes usar la depreciación instantánea, sino que también adicionalmente el crédito por la compra de activo fijo. Y realmente, si tú sabes usar bien estos beneficios, te da vuelta el resultado. Te da vuelta el resultado desde el financiero, que podrías tener una tremenda utilidad, a un resultado tributario muy menor, producto de aplicar bien esta norma. E insisto, aplicarla bien desde el punto de vista tributario y financiero. Bueno, hablemos un poquito del beneficio de la reinversión. Les comentaba, mi beneficio favorito y el que incentivamos mucho en Elbrus a usar. Te permite rebajar la renta reinvertida dentro de la compañía y esta rebaja consiste en un 50%, con tope de 5.000 UEF, o sea, un monto relevante. Lo que consigue, y ahí es una postergación del pago de impuestos. ¿Hasta cuándo lo postergo? Hasta que la persona natural lo retire. ¿Cuáles son los requisitos? Ventas promedios menores a 100.000 UF. Puede ser de tanto el régimen semi-integrado como ProPyme, no aplica ni para renta presunta ni para transparente. Y esto está pensado en empresas productivas, por lo tanto, tus ingresos, más del 20% de tus ingresos no pueden provenir de lo que es inversiones principalmente. Ya está pensado para lo que es empresas productivas.
¿Cuándo se debe hacer uso de esta opción? Al momento de enviar la declaración de impuesto a la renta. Si yo la envié y no usé el beneficio, después no lo puedo rectificar. Pierdo la oportunidad de usar el beneficio. Y acá se los voy a mostrar en términos de número lo potente que es este beneficio. Acá hay un caso. Tengo una utilidad tributaria de 200 millones. Retiré 50, me queda una renta reinvertida de 150. ¿Qué se entiende por renta reinvertida dentro de la compañía? Aquella que no retiré. En este caso, son 150. La rebaja, aplicar el 50% de los 150, llego a 75. Y por lo tanto, partí con una renta de 200, le bajo los 75 del cálculo de la reinversión y finalmente bajo de 200 a 125. ¿Cómo tributaría sin beneficio? 200 millones de pesos, 25% de 50, hablando, el cálculo está hecho en base a la tasa de impuesto corporativa en régimen, no con esta deducción transitoria. Pero si aplico beneficio, tributo 31.250.000. O sea, hay un beneficio potente, una reducción importante en usar este beneficio tributario. Y de alguna forma es un beneficio que consúltenlo con sus asesores, con sus contadores. Nosotros lo promovemos mucho en Elbrus porque te permite una postergación del impuesto y de alguna forma es caja directa a la empresa. Y si a esto tú le agregas una renta a la cual puedas usar, primero, beneficio a la reinversión, después aplicas 33 bis si tuviste inversión en activos fijos y depreciación instantánea, créeme que el resultado tributario te puede cambiar mucho si uno aplica cada uno de estos beneficios en forma adecuada. Actualmente, para efectos, digamos, de ProPyme, es lo más potente que hay. Recuerden que también el ProPyme te permite deducir lo que es la compra de existencia. La mercadería está pagada, también va todo a resultados para efectos tributarios, independiente que tú en tu balance puedas tener existencia y puedas reflejar el valor justo de tu existencia, pero para efectos tributarios, si tú la pagaste, eh, es gasto, o sea, se deduce íntegramente. Entonces, es importante, por eso les decía anteriormente que el ProPyme era mi régimen tributario favorito, dado estos beneficios y que de alguna forma tú tributas en base a flujo de caja. A ti podrías haber tenido un resultado tributario importante, te puede haber ido muy bien, pero quizás invertiste mucho en mercadería, invertiste mucho en mercadería para poder hacer crecer el negocio, aumentar la venta. Podrías haber invertido en activos fijos, pero en términos de caja estuviste súper apretado, incluso te tuviste quizás que ir a conseguir financiamiento. Por lo tanto, al tributar por flujo de caja, finalmente se acerca más a la realidad de la pyme. Eso es un poco lo que yo les quería traer esta mañana. Quería enfocarme la primera parte en lo que era lo que se está conversando en la actualidad tributaria, lo que se está conversando en el mercado, lo que se está conversando en los pasillos del Congreso, lo que está tramando Hacienda para hacernos pagar más impuestos a todos, y también algunos beneficios, algunos tips del proceso de renta. Insistir que el proceso de renta no es de 2 meses, eso se los quiero de alguna forma eh, que vean el proceso o lo beneficioso que es hacer un proceso de renta planificado durante todo el año. Y para eso tengo que tener la información. Aquí con mis partners de Compite siempre damos hincapié en tener la información financiera, la información contable al día, que te sirva a ti para la toma de decisiones de tu negocio, porque también te va a servir para la toma de decisiones en términos tributarios. Y esto es un acompañamiento que tiene que ir durante todo el año para recién concluirlo en marzo y abril. Es una etapa de conclusión. No me puedo enfocar en hacer el proceso de renta en marzo y abril, sino que tengo que hacerlo durante todo el año, tengo que analizarlo y voy a usar una palabra que
que es muy mal vista en términos tributarios, pero yo la uso y ¿por qué la uso? Porque siento que no tiene nada de malo. Yo tengo que planificar los temas tributarios y planificar significa hacer las cosas bien, nada más que eso. Yo me voy de vacaciones, planifico mis vacaciones, yo planifico mi año comercial con un presupuesto y lo que busco es hacer las cosas bien. Lo mismo para efectos tributarios. Planificar simplemente hacer las cosas bien, a tiempo, y eso también es un tema que lo tenemos que aplicar en la parte tributaria, y eso acompañado de tener la información contable y financiera al día, y con eso voy a poder tomar decisiones en todo ámbito, incluido el tema tributario. No sé si ahí, Cristian, damos el pase a las preguntas, consultas en esta media hora que nos queda. Sí, de dos maneras. Ahí la idea es que puedan abrir su micrófono y preguntar con toda confianza alguna inquietud, alguna duda que les quede ahí a nuestras empresas. Así que por favor, con toda confianza. Al parecer fuiste muy claro, Rodrigo. Ah, ahí Muy está claro. Alfredo. Aló, oye, Cristian Rodríguez, sí, efectivamente fue muy claro en lo que quiso comunicar y en lo particular creo que necesito profundizar ciertas cosas. Entonces viene mi pregunta, ¿es posible que nos contactemos después de esta reunión para ya ser mucho más específico? Claro, por supuesto, Alfredo. Mira, ahí Cristian va luego a mandar la presentación, están los datos nuestros, también puedes conseguirte mi dato con Cristian, pero claro que podemos tener una conversación y profundizar algunos aspectos relevantes de esta presentación y sobre todo verlo cómo lo podemos enfocar en tu negocio, en tu empresa. Perfecto, porque lo que más me queda es lo que dices tú, ya trabajar durante el año ya pensando en la renta 2024, más que esta que están los dados tirados. Entonces, creo que el concepto es súper interesante que hay que ir trabajando nuevamente. Exacto, efectivamente a esta altura ya están, tal como tú dijiste, los dados tirados y solamente nos queda las consecuencias ya y navegar con lo que hay. Pero si uno eh, esto lo acompaña durante todo el año ya y puede armar, digamos, hacer las cosas bien, si finalmente es eso. Eh, Preparar esto se prepara durante el año y se termina en marzo y abril. No se comienza en marzo y abril. Entonces parte en enero, ya tenemos que estar pensando en la cuenta 2025. Perfecto, entonces quedamos en eso, que hacemos el contacto para tener una reunión mucho más específica y yo por aquí corto que tengo que partir a otro lado. Así que me voy a retirar y muchas gracias Rodrigo, Cristian. Como te digo, creo que fue una buena inversión de tiempo esta mañana, así que satisfecho. Bien, Qué Alfredo, bueno, muchas gracias Alfredo. por tu Oye, tiempo. ahí Alfredo Me- también ¿Sí? y a todas las empresas, si es que pueden responder la encuesta que está en el chat para yo poder también linkearlos con Rodrigo. Perfecto. Una breve Yo encuesta, ¿vale? la respondo. Perfecto. Ok. Ya, Ahí, que que te vaya estés muy muy bien, bien. Alfredo. Gracias. Chao, chao. Ahí, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta, algo que quieran levantar. ¿Alguna duda de lo que se viene? ¿Alguna duda respecto a este proceso de renta? Cualquier consulta, adelante. O lo, mi- o lo mismo, sobre a lo mejor alguna recomendación de dónde poner ojo en la grabación que está haciendo la contabilidad que están llevando actualmente con sus contadores, qué deberían estar pidiendo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, en este momento estamos en el proceso de declaración jurada, como les comentaba, aceptada. Ojalá revisen que los procesos estén aceptados, rectificarlo dentro, digamos, antes que termine el proceso para que finalmente ya sea el pago o la devolución pase sin mayor contratiempo. Y ya luego hacer bien lo que es el llenado del formulario. Como les decía, cada código del formulario 22 va indexado
se conecta con algo. Y eso tiene que cruzarse y tiene que cuadrar. Así que también eso es importante. El control de créditos, ya acá quizás me estoy colocando un tema ya más específico, el control de créditos es importante, que lleven el registro de los créditos tributarios, porque eso es plata ya que va a su bolsillo al momento que usted retire. ¿Mm? Perfecto, Rodrigo. No, y te pasaste, muchas gracias. Creo que fue muy claro porque no hay mayores preguntas. Ahí, obviamente, si es que requieren mayor contacto, profundizar sobre algo, como nos comentaba ahí Alfredo, por favor nos llenan la encuesta que está en el chat y yo ahí los puedo vincular directamente. Además, voy a enviar vamos a enviar desde Compito el replay de esta presentación, la presentación con la finalidad de que ustedes también lo puedan compartir entre sus pares, algunos colaboradores, puedan reforzar algún tema que les quede ahí alguna duda, van a tener el material disponible. Así que eso yo creo por mi lado, Rodrigo, no sé si quieres dar algunas Bien. palabras finales. No, agradecer a todos por su tiempo, haberse conectado, digamos, esta mañana. Estamos todos, digamos, con bastante trabajo. De- de- digamos, se viene también un feriado. Quizás estamos ya pensando en el feriado, así que muchas gracias por este tiempo, por esta, digamos, compañía que nos brindaron en esta charla de Operación Renta 2024. Y nada, que tengan un buen día, un buen fin de semana, y ahí nos estamos contactando en otra oportunidad. Súper, muchas gracias Rodrigo, a ti por tu tiempo y muchas gracias a todos los empresarios también. Sabemos que el tiempo es importante, más ahora que es una semana corta, y espero que tengan un buen cierre de semana y que disfruten mucho este fin de semana largo junto a sus seres queridos. Que estén muy bien y los Hasta vamos a estar luego. avisando sobre otro webinar. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Muchas gracias, muy claro. Qué bueno. Que estén muy bien, Cristian.